Saludos amigos de Coloquio Jurídico. Un honor nuevamente estar con ustedes en este espacio, como hemos dicho tantas veces, dedicado a debatir temas de actualidad, específicamente temas del ámbito jurídico, social, político y todo aquel tema que tenga que ver con el diario vivir de la República Dominicana y también de otras partes del mundo, porque como ya es sabido, hoy en día es imposible vivir ajeno a lo que acontece a nivel internacional. Es decir, los efectos de la globalización cada día se acentúan más y en virtud de eso, todo lo que suceda a nivel internacional repercute a nivel local. Miren, en esta ocasión quiero conversar con ustedes unos minutos respecto a el proyecto de ley orgánica para regular la libertad de expresión y los medios audiovisuales que ha traído tanto revuelo. Es decir, esto ha generado un sinnúmero de reacciones y no es para menos, porque es que yo le decía a algunos medios que me han invitado y sobre todo en El Sol de la Mañana, que como muchos de ustedes saben estoy asistiendo los miércoles al Sol de la Mañana a abordar temas también jurídicos de actualidad y que se vinculen con otras áreas del saber. Y entonces decía, por ejemplo, en mi última intervención, que es que cuando tú hablas de libertad, ustedes saben lo que ha costado la libertad, no solamente en América, sino de manera específica en América Latina, con toda la historia del siglo XX sobre todo, de los años 1900 y tantos, la cantidad de dictaduras que hemos vivido y de algunos regímenes que en pleno siglo XXI todavía continúan surtiendo efectos. Bueno, pues analizaba justamente que el asesinato de Trujillo, el tiranicidio que ocurrió un 30 de mayo de 1961, precisamente se declara ese día como el Día de la Libertad. Ciertamente, y hay que ser honesto, y ustedes lo saben tanto como yo, en la República Dominicana, como en muchas partes del mundo, el término libertad se ha desvirtuado hacia libertinaje. Y entonces, vivir en libertad quiere decir tú poder hacer y gozar de un sinnúmero de prerrogativas, poder hacer lo que te plazca, pero dentro del marco de lo lícito, dentro del marco de la buena convivencia. Hay gente que eso no le importa y con esta desnaturalización de las normas de buena convivencia que ha habido en los últimos tiempos, sobre todo por grupos que han hecho, ¿verdad?, del convivir una compleja situación, entonces se ha hecho un poco imposible. De que hay que poner el orden, hay que poner, pero el orden tiene que ponerlo no meramente la autoridad de manera arbitraria. La autoridad siempre estará para poner el ejemplo. Entonces, lo que sí deben algunas instituciones que desde hace siglos se han venido desarrollando, han evolucionado y en estos tiempos, ¿verdad?, han involucionado, como la familia, hay que insistir y le corresponde ahí al Estado como protector, ¿verdad?, como esa paternidad que le caracteriza, sí debe insistir y promover la familia como institución, porque en la familia es donde el niño, la niña, comienza a aprender desde los modales hasta interactuar con sus iguales. Entonces, si en tu propio seno familiar no te inculcan valores, si en tu seno familiar no insisten en tu formación, ¿cómo usted va a pretender que otras instituciones, dígase escuelas, colegios, en el ámbito privado, o las universidades, o en los trabajos, ese individuo que usted no supo formar en su casa pueda tener un comportamiento adecuado? Pero bueno, el destacado jurista Nanfir Rodríguez, que es quien ¿verdad?, uno de los principales que conforman la comisión de expertos que ha
precisamente propuesto este proyecto de ley orgánica. Una ley orgánica quiere decir que debe ser votada en virtud del 112 de la Constitución de la República por las 2/3 partes de ambas cámaras. Y tiene que ser, obviamente, en 2 sesiones en cada cámara. Bueno, eso le da, ¿verdad?, la complica en principio, porque no sería que en virtud del quórum que asista a una de las cámaras del Congreso, la mayoría gane. No, sino que tiene que ser una mayoría calificada. Y Nanfi Rodríguez, destacado jurista, reitero, que también tiene algunos precedentes, ha logrado algunos precedentes, sobre todo en virtud de la ley de partido, la ley 3318, en el año 2019, Nanfi Rodríguez logró algo sumamente importante en torno en aquel entonces a los candidatos y el tema de la difusión en distintos medios que pretendía coartar esa ley 3318. Y él, como conocedor y sabio también, entendió, él la ha querido denominar como una confusión que se ha generado, pero no es una confusión, mi estimado Nanfi Rodríguez, y a los demás juristas, don Hermógenes Acosta, destacado magistrado, ex magistrado del Tribunal Constitucional, don Eric Raful y otros tantos connotados periodistas que conforman esa comisión, como ya he dicho. Lo que sucede es que hablarle a un pueblo que le costó durante 31 años de dictadura y que su naturaleza es caudillista, óigase bien lo que estoy diciendo. ¿Qué fue lo que imperó durante el siglo XIX, específicamente de 1844 hasta el día de hoy, que todavía vemos algunos funcionarios con manifestaciones caudillistas, que para poder ellos vender sus figuras tienen que llevar a cabo incluso acciones arbitrarias para darse notar, y que son capaces, como tienen proyectos presidenciales, de hoy en día llamar la atención asumiendo posturas que ellos saben que son inconstitucionales, que son ilegales, que son arbitrarias y que no van conforme a un Estado social y democrático de derecho, como tantas veces repetido, que configura nuestra Constitución de la República Dominicana a partir del 26 de enero del año 2010. En su artículo 7, ahí está la cláusula del Estado social y democrático de derecho, que se fundamenta en la dignidad de la persona. Y hay gente que tiene la cachaza de montarse en olas, de querer poner el orden, llevando a cabo acciones arbitrarias sin tener potestad, ni competencia, ni facultad para poder tomar esas decisiones, haciéndole daño a la imagen del presidente. El presidente ha mantenido una imagen, ha sido una persona incluso tolerante en muchos aspectos. Ha sido una persona que si ha tenido que devolver una decisión la devuelve, que también es negativo y habla negativamente, señor presidente, con todo el respeto. Eso de estar disponiendo una medida y luego devolviéndola, eso habla muy mal, porque quiere decir que no hay una planificación, pero que no hay un consenso y que no se entiende el contexto social, económico, político y cultural de nuestro territorio, de nuestra República Dominicana. Nanfi Rodríguez plantea que propondrá excluir a plataformas digitales del proyecto sobre libertad de expresión. Y dice, reconoció que ha surgido una confusión en redes sociales donde se interpreta que la ley podría abrir la puerta a controles estatales. No, es que como está configurada al día de hoy, era control y supervisión y vigilancia lo que querían tener. El mero hecho de usted pedirle que uno tenga que hacer una lista o ir a inscribirse a un instituto en estos tiempos. Miren lo que yo tengo aquí. 1984, la obra de George Orwell, que no fue nada más y nada menos que un nombre, ¿verdad? Por decirlo así en términos llanos, que la gente entiende, un nombre ficticio que utilizó Eric Blair. Y 1984, y muchos de los que lo han leído sabrán muy bien que refleja lo que justamente este proyecto de ley pretendía hacer con todos los dominicanos, y más en una era, en la era del conocimiento, como se ha bautizado al siglo XXI, en una era donde la tecnología cada día más, ¿verdad?, avanza a pasos agigantados y sumamente rápido, y simplemente querían
dicen que no, y yo entiendo que en principio todo derecho fundamental sí puede ser limitado, porque no es absoluto, eso hay que tenerlo claro. Pero hablar de libertad, y yo lo decía en El Sol de la Mañana recientemente, hablarle de libertad, de coartar la libertad a un dominicano, es casi tú constreñirle la vida. Es verdad que el artículo 37 de la Constitución de la República plantea el derecho a la vida. Recuérdense que nuestra Constitución se fundamenta en la dignidad de las personas. Pero el término libertad, búsquenlo, en la Constitución de la República aparece en el artículo 40, en el 45, en el 46, 47, 48, 49 y 50. Es decir, que tú tienes 7 artículos que abordan el fenómeno de la libertad, si por decir así, o el bien jurídico de la libertad, desde el ámbito de la integridad personal y seguridad personal, hasta la libertad de culto, de asociación, de reunión. ¿Qué quiere decir eso? De culto, que usted tiene libertad de elegir la religión o la creencia de su preferencia, y eso se lo resguarda como una prerrogativa la Constitución de la República, la Carta Magna Dominicana. Libertad de reunión, que usted se puede reunir siempre y cuando, dice la Constitución, sea de manera lícita. ¿Y qué da lo lícito? Lo que no te prohíbe la ley, lo que no te prohíbe la Constitución y las leyes. Que usted puede transitar, libertad de tránsito, que usted puede ir donde quiera. A nadie se le puede constreñir en República Dominicana trasladarse de un lugar a otro sin una causa justa, y más si nosotros no estamos bajo un estado de excepción, sea de emergencia o de convención interior. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces tú hablarle a la gente de libertad de expresión, pero tú sabes lo que le ha costado a este pueblo poder expresarse. ¿Cómo usted me va a venir a regular un derecho fundamental que es casi como el derecho a la vida? Señores, por eso es que ustedes ven que en el ámbito penal la gente da lo que sea para que dentro de la medida de coerción que le impongan, sea, aunque sea domiciliaria o con un grillete. Pero tú sabes lo que está en una cárcel, 8 metros, 6 metros, 5 metros, constreñido, y no poder salir ni siquiera a pasear, y tener que tener limitado hasta las horas del sol. Eso es imposible, inaudito. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se pretende regular. Hay derechos fundamentales que son más fáciles de regular, pero este derecho fundamental es muy difícil de regular. Y yo me alegro que don Nanfi Rodríguez, mi respeto y consideración siempre, haya propuesto, él propone retirar el capítulo 4, que según él es el que hace alusión a las redes sociales. Sin embargo, yo soy de los que piensa que ese proyecto de ley tiene que ser retirado por completo. Tienen que buscar consenso, aprendan a buscar consenso. Eso de estar llevando a cabo medidas o pretendiendo diseñar proyectos de ley para que después que reciben el rechazo, de que escuchamos al pueblo, de que vivimos en democracia. No, esta no es la primera vez que se somete este tipo de proyecto de ley. Ah, usted me dirá, Víctor, pero algo hay que hacer. Sí, es verdad que hay algo que hacer. Es verdad que hay algo que hacer. Ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes como Estado, el Estado, no el gobierno, porque aquí la gente cree que cuando se habla de Estado, es meramente el poder ejecutivo, es el gobierno. No, el Estado son los 3 poderes. Y también forman parte del Estado los órganos extrapoder. Aquí todo el mundo tiene que cumplir con su rol, sea Tribunal Constitucional, sea Poder Judicial, sea Tribunal Superior Electoral, sea Junta Central Electoral. Y sobre todo, los ciudadanos tenemos que entender que hay un artículo 75 que contempla, así como se contemplan derechos fundamentales que hay que resguardarlo y garantizarlo a cada dominicano, o sobre todo a cada persona, porque el término en la Constitución, el término persona es el que se utiliza para hacer alusión a la dignidad humana. Por eso hay extranjeros en República Dominicana, sea laborando, sea en estatus migratorio irregular, como sea, pero por eso pueden venir y transitar libremente, y otros que no pueden transitar tan libremente por la situación social que nosotros tenemos, que ya es otro tema que abordaremos más adelante.
pero se hace necesario que se comprenda que un tipo de proyecto que vaya y atente en contra de la libertad de cualquier dominicano, sea en suelo dominicano, sea donde sea, no creo. Señores, ¿qué hizo Boric? Gabriel Boric, el presidente de Chile, ¿cuándo llegó? Acaba de ganar unas elecciones y en poco tiempo se somete, plantea un referendo. ¿Para qué? Para saber si el pueblo estaba de acuerdo, iba a votar sí o no, para modificar la constitución chilena, que es la constitución de Pinochet, de ese oscuro periodo que vivió el hermano pueblo de Chile. ¿Y qué tuvo que hacer Boric cuando pierde la reforma? Dejar ahí está todavía la constitución, pero fue el pueblo que decidió. Boric intentó. ¿Qué le decíamos al presidente el año pasado en virtud del tema de los candados, del tema de la constitución, del tema del método de elección del Procurador General de la República como representante del Ministerio Público? ¿Qué le decíamos al presidente? Presidente, someta eso a una reforma, a un referendo aprobatorio, porque ya lo tenemos ahí como figura, entonces nunca vamos a utilizar el referendo aprobatorio. Cada vez que se verse sobre derechos fundamentales, sobre garantías fundamentales, el referendo aprobatorio es una opción y no estamos en tiempo de elecciones. Claro, para este caso no, porque esto es una ley, pero estaríamos hablando para cualquier aspecto constitucional, como se lo exigíamos en el pasado al excelentísimo señor presidente, que era quien llevaba a cabo esta iniciativa. Ahora nuevamente esta iniciativa es del Poder Ejecutivo. Esta no es una iniciativa del Poder Legislativo, claro. La senadora Melania Salvador más o menos llevó a cabo un proyecto de ley que procuraba también regular el tema de la libertad de expresión. El senador Cholitín, actualmente senador por la provincia La Altagracia, retiró también por el repudio. Lo de él era de que específicamente en torno al discurso de odio. Señores, la democracia, eso es democracia, poder expresarte y decir lo que tú quieras, lo que te da la gana. Pero la democracia ha costado demasiado. Miren, desde los tiempos de Aristóteles y Platón fue el maestro de Aristóteles y Platón a su vez fue un alumno de Sócrates. Estamos hablando de los 400 y algo antes de Cristo. Y todavía Platón y Aristóteles, es decir, alumno y maestro, tenían sus dudas y planteaban sus inconformidades respecto a la democracia. Pero en el tiempo, ¿qué se ha asegurado? Se puede asegurar que dentro de los males y de los demás sistemas políticos, la democracia es el que más le garantiza libertad al ser humano en cualquier parte del mundo. Entonces, qué bueno, yo sí me alegro que don Nanfi haya entendido, pero entiéndalo por completo, don Nanfi, don Eric, don Hermógenes, a la comisión con los destacados periodistas. ¿Cómo tú me haces una comisión a tocar un tema tan neurálgico como este? Y entonces tú me excluyes a los influencers y sobre todo a los principales influencers. No, que sí, que nos reunimos, pero ¿con cuáles? Dígalo. Porque tú no te pudiste haber reunido, por ejemplo, con Santiago Matías. No te pudiste haber reunido, vamos a decir, con otros influencers, con Aneudi Santos. Es decir, tú no te pudiste haber reunido con quién me viene a la cabeza. No me viene ahora mismo otro, Luini Corporán. Tú no pudiste haber reunido con esos muchachos que están en TikTok, que son influencers. No, tú tienes que explicarle a ellos en qué consiste esto, llevárselo de manera llana, explicárselo, para que lo dijeran, para que ellos entiendan en palabras llanas, no en tecnicismo jurídico, en palabras llanas, en qué consiste esto. Porque si esto se aprueba, después de ahí es un control y vigilancia. Y lo dije en el Sol de la Mañana recientemente. Siempre y cuando procuran de que un instituto para esto y para aquello, no. Incluso yo estoy en contra de lo que plantea don Nanfi, porque don Nanfi, yo sé que lo que busca es actualizar la legislación anterior, pero ya el Código de Niño, Niña y Adolescente declara la supremacía del niño, niña y adolescente en la República Dominicana, y eso conlleva muchísimas cosas que la propia ley 13603.
Yo soy de lo que he criticado que hoy en día hay influencers, óigase bien, que hacen con los hijos publicidad y no le resguardan sus derechos, incluso niños hasta sin camisa, por Dios, ante un grupo de degenerados, violentándole la dignidad del niño, niña, adolescente. Cuando el Código de Trabajo establece claramente, y también le he hecho el llamado, cuando era hoy ministro de Educación, le hacía el llamado, que fue mi profesor de introducción al derecho en la Pucamaima, y yo le he dicho, señor ministro, o al ministerio, hoy se lo digo a don Eddie Olivares, que es el padre también de una ex alumna mía. Don Eddie, dice el Código de Trabajo, el Código Laboral Dominicano, ley 1692, que hay que pedirle un permiso para que niños, ¿verdad?, sobre todo los menores de 12 años para abajo, que actúen en cuestiones culturales, en cuestiones, óigame, en cuestiones como esta, audiovisual y todo esto, tienen que pedir un permiso al Ministerio de Trabajo, anterior Secretaría de Trabajo, y eso no se cumple ni se hace. Reitero, lo más sabio es que se retire este proyecto por completo, que si se pretende volver a reintroducir en un año, en 2 años o a final del periodo del presidente de la República, se haga con consenso, porque otra cosa que tenemos, señoras y señores, es que aquí no hay un mediador por excelencia. Aquí un Agripino no ha vuelto a ver y parece que no habrá. No hay nadie con la suficiente solvencia como la tenía Monseñor Agripino Núñez Collado, que usted podría estar a favor o en contra de él. Pero las crisis políticas de 40 años atrás se resolvían con Agripino de mediador, de conciliador, que son cosas diferentes, mediador y conciliador. Pero según la naturaleza, él era mediador, conciliador y procuraba el diálogo con los distintos sectores. Señores, muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Y por favor, suscríbanse, denle, activen la campanita y denle like para que esto pueda seguir replicándose. Gracias a la comunidad por todo el apoyo, a los suscriptores y a todos los dominicanos, sean de mi territorio como a nivel internacional, y a todos también los amigos extranjeros que consumen y conocen a través de estos espacios la realidad dominicana. Será hasta la próxima.